Hermosa, ¿por qué para ti, porque yo te puse el tema del modelo patriarcal y tú me dijiste que para ti era muy importante hablar del tema de la relación madre-hija. Ujú. ¿Por qué te parece que es un tema importante? Mira, Pilar, tú sabes que yo trabajo diariamente con adolescentes. Como educadora sexual tengo Sí. que entrar a aula y sobre todo educar a muchos adolescentes. Y el tema de mamá es un tema que trae mucho ruido. Tengo muchos chicos que se sienten que no son suficientes, que se sienten perseguidos. Tengo adolescentes que me dicen, Elaine, yo no quiero llegar a mi casa para no ver a mi mamá. Pero tengo también adultos que viven con mamá, que me hablan de una situación bastante incómoda, donde mi mamá controla mi sueldo, donde mi mamá me revisa, por ejemplo, la cartera, donde si yo llego a las 2 de la mañana tengo una mamá incómoda peleando y hasta de alguna manera golpeándome. Pero también tengo un caso bien interesante de madres que crían para que sus hijos no se vayan. Justamente ayer me escribió una adulta de 30 años. Me decía, Elaine, yo le quiero decir a mi mamá que me voy de la casa, que ya estoy lista, que ya yo trabajo, que me mantengo. Y mi mamá lo primero que hace cuando yo le hablo de eso es que me dice que si yo me voy de la casa me olvide de ella como madre. Y lo que hace es que se bloquea. De hecho, la convencí de que lo hiciera desde el amor y cuando lo hizo, la mamá tiró la comida, hizo, vamos a decir que un ataque de pánico y desde ese día no le habla. Entonces, ¿Y por qué pasa eso? Que, de acuerdo a lo que a ti te ha tocado observar, porque yo también tengo el otro lado de las historias que son mamás que, producto de su sobreprotección y de haber cuidado demasiado a los hijos, terminan siendo abusados por ellos también. Mamás que donde los hijos le roban por no sé, para conseguir droga, o las maltratan. ¿Qué está pasando y qué pasa particularmente, según tu mirada, con la figura de la mamá? Porque esto no pasa necesaria. Yo siempre, a mis hijos, ellos se ríen porque yo les digo que todo lo que a mí me critican, a mí no me perdonan una, uh-huh. y al papá que no vive con nosotros porque yo me separé de su papá hace ya muchísimos años, al papá le perdonan todo, digamos. Entonces, ¿qué pasa en la energía con lo femenino que hace que esto se complique tanto? Mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia trabajando con género. A nosotras nos crían para ser madres, para utilizar el útero. Esa es una de las funciones de ser mujer. De hecho, las mujeres que no quieren tener hijos tienen la culpa de una sociedad que le dice que son inútiles. Y de hecho, las mujeres que no tienen hijos tienen el tema de que te vas a quedar sola, los hijos son la felicidad. Hay un tema social con la construcción femenina donde a nosotros nos educan para ser madres, para ser esposas y para ser cuidadoras. Ese tema es vital para poder, vamos a decir que desestructurar el tema de la maternidad, porque dentro de eso está la culpa y sobre todo el tema de la dependencia. O sea, nos crían para ser madres abnegadas y para que todo lo que pase en la casa, dentro del hogar, sea culpa de nosotros. Porque a los hombres los crían para tener un pene que usen mucho y que demuestren cada microsegundo que no son gays y para producir dinero. La construcción de la masculinidad y la feminidad está totalmente divorciada porque a ellos no los crían para ser padres. De hecho, un hombre que sale a trabajar el día completo no es culpado por una sociedad porque está haciendo para lo que No. fue programado, para producir dinero. Ahora, yo creo que hay una palabra que tú usaste que a mí me hace mucho sentido en esta cosa que después se desvirtúa y que transforma madres donde su identidad está toda puesta en los hijos y que por lo tanto van a tener un nido vacío tremendamente complejo, súper angustioso, porque quedan cesantes en el fondo, ¿no? Es como que se les acaba el trabajo, que es el rol de cuidadora. Yo siento que ahí hay una cosa, porque eso también incluso tiene que ver con el rol de elegir pareja. Con el tema de las relaciones tóxicas y de cómo uno elige hombres para cuidarlos, para proveerlos de afecto, cuidado. Bueno, y con los hijos pasa lo mismo, pero no es muy distinto de lo que ocurre en las relaciones de pareja, porque además creo que en este mismo modelo que tú describes, donde las mujeres fuimos entrenadas para ser mamás, para ser dueña de casa, para cuidar, también nos educaron en este mismo modelo patriarcal para ser enemigas entre nosotras. Entonces, no para ayudarnos, no es como la sororidad, que es la cosa que hoy día se está educando, que tiene que ver con esta alianza femenina, sino que para que peleáramos por un hombre, donde si a mí me están siendo infiel, yo me enojo con la mina y me enojo con la mujer Y y mi no con marido el tipo acosado, y mi marido claro, no, él acosado. queda como un imbécil medio que lo embrujado, digamos, embrujado, esa es la palabra. Algo le hicieron, porque él pobrecito no quería, digamos. Y donde además la suegra se pelea con la nuera en pos del hijo. O sea, creo que ahí hay un tema,
permanente de la energía femenina que está enfocado a esta distorsión vincular, donde no tenemos, no desarrollamos muchas veces vínculos sanos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras madres, porque nuestra tendencia a hacernos cargo de todo y a no soltar, que creo que es el gran desafío femenino, nos impide mucho ese crecimiento. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Y puedo añadir a eso, Pilar, a nosotras nos educan para matarnos unas a otras, para competir, pero no solamente eso, para destruirnos en el proceso, porque juntas somos invencibles y el sistema machista lo sabe. No sé si tú captas que cuando tenemos empatía y cuando escuchamos las historias, desarrollamos lo que nosotros llamamos la sensibilidad de entenderte y de poder ayudarte. Las mujeres tienen un Obvio. diálogo totalmente diferente porque nos enseñan a criticarnos, a atacarnos, a culparnos, porque si nos escuchamos, entonces nos convertimos en un equipo tan poderoso como el masculino. Los hombres compiten por poder, pero en el proceso se alían y crean lo que nosotros llamamos homosociabilidad, que en género significa que todo lo que tenga un vínculo masculino es factible para los hombres. De hecho, los hombres votan por hombres, las mujeres votan por hombres, las mujeres no votan por mujeres. Para que una mujer gane, tenemos nosotras que romper todas esas situaciones de conflicto. Por eso vemos tan pocas mujeres siendo presidentas. Pilar, solamente 19 países en el mundo han sido gobernados por mujeres. Ujú. Eso te habla mucho del tema de que nosotras nos crían para eso. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Nosotras como hijas, para poder ser buenas madres, tenemos que perdonar a nuestras madres. El perdón es fundamental para poder sanar esa herida, porque fuimos heridas en muchos casos. Y si reproducimos esa herida con nuestros hijos y si reproducimos esos miedos, entonces vamos a reproducir el apego y el control. Te lo digo por mí y por las madres con las que trabajo. En muchos casos, el miedo es el resultado de ese control. Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que mi hijo no sea suficiente como yo tampoco lo fui. Miedo a que mi hijo no sea el niño bueno como quizás yo nunca fui porque nunca me aceptaron. Miedo a perderlo, miedo a que muera. Hay muchas madres que por miedo a que sus hijos mueran o fracasen no lo dejan vivir. Y es una de las situaciones que vemos en Hay, Latinoamérica. hay mujeres que están escribiendo y han habido varios casos que te los voy a polarizar, que los leía, por eso que estoy con lente, porque si no, no veo. Los veía mientras me hablabas. Una que dicen que efectivamente así fue, que tienen 40 años y siguen viviendo con la mamá porque nunca los dejó casarse o formar pareja. Y ese es un grupito de los que está escuchando. Y el otro grupito es preguntando si está mal vivir con la mamá siendo adulta. Y yo ahí creo que hay que diferenciar el tema de la libertad, porque aquí de lo que nosotros estamos hablando es cuán libre eres para elegir en tu mundo adulto con quién vives, independientemente de la condición en la que esté tu madre, porque incluso mi mamá puede, no sé, tener un trastorno de alimentación y ser una enferma, digamos, y hacerme mucho daño, y yo también puedo decidir decir no puedo, digamos, y me voy. O sea, ella tendrá que hacerse cargo de su historia, yo me hago cargo de la mía y la cuidaré moduladamente como a distancia. Pero creo que el autocuidado ahí, el ejercicio de la libertad, a mí me parece que es clave, porque gran parte del vínculo con las mamás es la culpa. O sea, nosotros generamos mucha culpa y generamos mucho miedo en la vinculación con nuestros hijos. Ay, se te corta el, loquita, se te está cortando. Aló, hello, aló. Bueno, sigo yo. Si me estás escuchando, corta y si te quieres volver a conectar, yo te vuelvo a aceptar como lo hicimos la otra vez. Porque a mí me están viendo y me están escuchando. Tú quedaste paralizadita, linda, pero paralizada. Pero no te escuchan. Ahí sí, ahí volviste. Voy a ¿Volviste? salir. No, no salgas. Ahí volviste. ¿Volviste? No, volviste a fijarte. Bueno, yo creo que el tema pasa por un cuento de libertad, porque igual uno va a tener que cuidar a los papás, en lugar los cuidamos y cuánto permitimos eso sea dañino para poder eh,
mantener una relación sana. Porque ahí yo creo que lo que Elaine decía es súper cierto, creo que de verdad hay que perdonar a los papás en muchas cosas, aceptarlos tal cual como fueron, entender que además se hace lo que se puede en el tema de las relaciones. Y claramente es súper importante ver cómo yo venzo las culpas para poder, para poderlo manifestar y ver cómo lo logramos sanar. Estoy viendo si está Elaine pidiéndome solicitud de nuevo. Espérenme un segundo. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Ahí estamos esperando que vuelva. Ahí apareciste. Otra vez, tú sabes que Otra vez. el internet es tan romántico que nos hace eso, como para sazonar Sí, los no, y platos. además esta hora que es donde más gente conectada hay, es más complicado, digamos. Así que Exacto. paciencia a todos los que nos están escuchando, pero vamos que se puede, seguimos con el... No, lo que yo decía era, mientras tú te desconectaste, lo que yo estaba hablando era que cuando uno lograba liberarse, que más que perdonar a los papás, creo que pasa por aceptar que desde su realidad y desde su propia historia hicieron lo que pudieron con las habilidades que tenían. Y por lo tanto, creo que más que perdón es aceptación y decir, bueno, esto es, ahora lo que sí yo tengo capacidad para decidir sobre eso y decir, esto es, a mí me cagaron la vida en esto y en esto y en esto, les agradezco esto, esto y esto, y de aquí en adelante construyo yo mi historia de acuerdo a lo que yo tengo ganas de formar en mi vida, digamos. Lo cual incluso a veces implica desapegarse de los papás y de las mamás brutalmente, digamos, que parece hasta antinatural, pero muchas veces por salud mental también es necesario hacer eso. Y tú sabes que tengo muchos adultos que me dicen, Elaine, ¿cómo la cambio? Porque quieren cambiar a mamá y a papá. Y yo digo, es que nadie cambia porque tú quieres. Las personas son, y de alguna forma la gente que ha cambiado lo ha hecho porque ha sufrido mucho, ha perdido cosas muy fuertes y en la misma pérdida se dan cuenta que tiene que hacer modificaciones en el tema del comportamiento que toma mucho tiempo. Pero ser Además, padre, ¿cómo van a cambiar si además están envejeciendo? Perdón, pero mientras más con el proceso del sí. envejecimiento, uno, o sea, aún mejora lo que tiene bueno, pero también empeora lo que tiene malo, digamos. O Sí, sea, entonces hay que estar muy consciente para tener una vejez lúcida y sabia, pero no la gran mayoría va a hacer eso. y no solamente eso, Pilar, entender algo. En el mundo que nuestros padres crecieron, no es el mismo mundo donde nosotros crecimos. Y a veces Tal nosotros queremos, y por ejemplo, le digo a los padres, ustedes quieren criar a sus hijos igual que como los criaron a ustedes. Y eso para mí es el error más grande, porque nosotros tenemos cual. que, para ser padres, desaprender las cosas que en nuestra época quizás funcionaron, pero ahora mismo no funcionan, y comenzar a reinventar el modelo de crianza. Que yo siempre le digo a los adultos, ¿cuál es la definición de adultez? Adultez significa autonomía. Autonomía en pensamiento, autonomía en independencia, donde ya tú terminaste un proceso de formación para comenzar a funcionar en una sociedad y aportar lo que tú aprendiste. Te cuento algo divertido. Cuéntame. Yo con mis hijos, tú sabes que yo tengo dos hijos, un hombre que ahora tiene 27 años y una mujer que tiene 25. Ajá. Y hasta enero vivían los dos conmigo y ahí ya mi hijo se fue, gracias a Dios, se fue a vivir solo, lo cual me puso muy, muy contenta. Pero antes de eso, era frecuente que en las discusiones ellos me dijeran, ay mamá, si nosotros ya somos adultos. Entonces yo siempre los paraba y les decía, a ver, pero no, es que ubíquense. Ustedes con suerte son mayores de edad, porque eso se los regaló el Estado a los 18 años y les dijo, mira, pueden conducir, pueden votar, pueden tomar alcohol, y eso es todo lo que han logrado por derecho propio, porque es algo que se les dio en forma gratuita. Ser adulto es una conquista cotidiana que la van a saber cuando se sepan los precios, cuando tengan que pagar la cuenta del agua, cuando tengan que aprender que las ampolletas o las bombillas se apagan, porque no están prendidas todo el tiempo, porque hay que cancelar esa luz. Que la nevera se cierra. Se cierra, claro, los platos se lavan, las camas se Gracias. hacen, Se o lava la sea, ropa. tal cual.
Pero porque yo les decía, yo conozco gente 50 que con suerte llegó a ser mayor de edad, nunca fue adulta, digamos. O sea, claramente la adultez requiere independencia económica, requiere hacerse cargo, requiere de cortar, requiere de vencer los miedos y las excusas permanentes de decir, ah, no, pero es que mi sueldo no me da lo suficiente para poder vivir lejos de mis papás, ah, no, pero es que yo quiero estudiar inglés primero, entonces primero voy a estudiar inglés, después me voy de la casa, ah, no, pero es que en realidad quiero viajar primero, guardar la plata, y mis papás me dicen que no hay problema, que mejor me quede, y ahí vamos generando un entrampe que al final nos entrampa a todos, porque no entrampa solamente a las madres o a los padres, también entrampa a los jóvenes en una sensación de nunca querer hacerse cargo de la vida, porque también tienen ropa lavada, comida hecha, plata guardada en el bolsillo, probablemente la novia o el novio afuera de la casa para cuando lo necesiten. Entonces, ¿quién va a querer ser adulto así, digamos? Y por eso yo a ese tipo de crianza le he puesto crianza alfombra. Es un nombre que le he puesto donde tú literalmente le pones una alfombra a tu hijo para que nunca toque los pies en el piso, porque tienes miedo a que cuando los toque se pueda raspar o se pueda guayar o puede estar muy caliente el piso. Déjame mantener esa alfombrita. Y vas a crear unos chicos que lamentablemente son disfuncionales, porque cuando entren a un trabajo, lo primero que te van a decir, no, mami, el jefe me habló mal, voy a renunciar. O te van a decir, no, es que Sí. es mucho trabajo, es que no puedo. Y cuando tengan una relación, inmediatamente el primer pleito van a querer divorciarse. O sea, no van a saber afrontar las crisis. Y por eso yo siempre he dicho, de la única manera que podemos criar seres funcionales es enseñándolos desde pequeños a asumir sus crisis y también acompañarlos en ese proceso. Para eso, Ujú. nosotras necesitamos desapegarnos. Y cuando hablo del desapego, Pilar, mucha gente no entiende y me dice, Elaine, pero es que tú me estás diciendo que lo abandonen. Es que Claro, cómo me vas a decir, Elaine, que si se peleó en la escuela yo no tenga que ir para pelear con la profesora? porque yo me haya alegrado que mi hijo se fuera, ¿cómo tan mala madre? Eso te iba a ¿Cómo, decir. cómo Explícanos tan mala eso. Explícanos ¿Cómo tan mala madre de que yo me alegré profundo? O sea, igual se me cayeron unas lágrimas el día que él cerró la puerta, porque yo estaba cerrando una etapa y estaba, o sea, me parecía importante, pero estaba feliz. O sea, pero ¿por creo qué que estabas feliz, Pilar? Explícalo, porque ahorita dicen Pilar Sordo es mala madre. estaba feliz porque primero había terminado una etapa que creo que la hice bien. El chico que salió de la puerta de mi departamento es un súper buen hombre, es un hombre inteligente, trabajador, honesto ante todo, que donde sea que vaya a estar en la vida va a hacerlo desde la honestidad. Es un hombre tremendamente sensible, bueno, pero como el pan. Entonces, yo sentí que hice mi trabajo y eso me produce una satisfacción maravillosa y además influye en eso, en que yo tengo mi propia vida, yo tengo Ahí mis propios sueños. tú acabas de dar en la clave. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de crianza y hablamos de feminidad, la construcción femenina es vital para hablar de crianza. Como nos construyen, nosotros reproducimos eso en todo nuestro modelo de vida. A nosotras no nos construyeron para nosotras tener un proyecto de vida que no sea ser mamá. Cuando le pregunto a las mujeres en conferencia, le digo, cuéntame, ¿cuáles son tus planes cuando tus hijos se vayan? Se quedan calladas. Ay, no, Elaine, es que no. O sea, no hay un bloqueo de que yo como mujer tengo vida después de mis hijos. O sea, que Y yo eso es independiente del nivel socioeconómico de esas mamás. generalmente sucede en el nivel socioeconómico de escasos recursos, pero también pasa aquí en República Dominicana con mujeres que independientemente del dinero que tengan, su vida son sus hijos. O sea, nos crían para que esos chicos siempre estén bien, para que nosotras nos validemos como mujeres de acuerdo al modelo de tener hijos que estén con nosotras. ¿Qué me Porque en preocupa? los niveles socioeconómicos más altos, en países como el tuyo, y Ecuador, y Colombia, es súper frecuente que los hijos vayan a universidades a Estados Unidos, como a otros países. Estoy hablando de los niveles socioeconómicos altos. Por lo tanto, ahí el desapego me imagino yo que será mayor, pero existe Pero igual un no, control, hay un control económico. y no solamente eso, los hijos vuelven. Generalmente Ah, los ok. hijos vuelven y cuando vuelven, vuelven a la casa y esa madre no se desapega en lo que el hijo está allá. Tengo muchas madres diciéndome, por ejemplo, aquí hay muchos intercambios culturales con otros países y tengo Sí, madres que sí. me escriben y me dicen, Laine, mi hijo no me llama hace 2 meses y tengo la preocupación de que le ha pasado algo. Cuando, por ejemplo, me puedo conectar con el chico porque lo tengo en jornada o porque de alguna manera tengo algún intercambio, el chico me dice, oye, que no quiero llamarla porque me siento libre.
porque aquí estoy libre de ese yugo, porque literalmente es control. Entonces, por eso quise tocar el tema contigo, Pilar, porque me Y es preocupa. distinto, una pregunta y antes que se me vaya, ¿es distinto ser mamá de una hija mujer a de un hijo varón? En este país sí, porque aquí el sexismo es una cosa increíble. O sea, ser madre de una chica aquí implica que tú, en República Dominicana, que tú tienes que cuidar su reputación y que tienes que criar a una ama de casa y sobre todo a una mujer que se consiga un hombre para que la mantenga. Esa es la premisa del sexismo. Y sobre todo una mujer que sepa cocinar, que tenga hijos y que se case. Esas son las premisas de crianza y para eso tienes que cuidar su reputación y todo eso implica virginidad, sangre la primera vez, que se case de blanco, ¡Qué todo ese tipo. horror! O sea, eso es. Ahora, criar a los varones es demostrar que no son gays, que sea un chico que se inicie temprano, que tenga muchas mujeres, obviamente para que pueda reflejar esa masculinidad, iniciarse temprano en el alcohol, y en muchos casos, de alguna manera, son chicos que la violencia es el único recurso. Acuérdate que República Dominicana es un país donde nos crían con pelas. Las pelas, que son los golpes en crianza, es normalizado, porque según una situación lamentable en República Dominicana, una pela a tiempo salva a un muchacho. O sea, los papás entienden que los golpes moldean y que yo soy el adulto respetuoso que soy porque a mí me dieron una pela en infancia. Entonces, eso es parte Ahora, del tema. suponiendo que vamos evolucionando y que ya en muchos países, incluido el tuyo también, digamos, hay cada vez más una fuerza emergente que entiende que las mujeres pueden elegir no tener hijos, que pueden tomar decisiones si tienen o no tienen pareja, etcétera. ¿Qué hace que todavía en esa estructura más avanzada exista tanta energía jodida entre la mamá y los hijos o entre la... En, que hay una cosa de esta sensación de cuidadora que nos hace controladoras a nosotras las mujeres y que desde ahí dañamos el vínculo o es y por lo tanto abusamos o abusan de nosotros en ese concepto? Mira, lo que yo he visto aquí son muchas madres heridas, pero no solamente madres heridas, sino que nos criamos para que los hijos no se vayan por nuestro miedo a quedarnos solas. Las mujeres que lamentablemente no tienen un apego a su proyecto de vida, donde tú construyes que Pilar fuera de ser madre es mujer y que fuera de ser mujer, yo cuando dijiste ahorita estaba feliz porque se fueran, cuando me lo dijiste me resonó el tema del proyecto de vida porque tú estás haciendo tantas cosas que está de alguna manera potencializando la Pilar que es mujer, con todo lo que tiene que ver con su integridad, con su dignidad, con su proyección como profesional y sigue siendo madre, pero eso es una partecita de tu vida. ¿Qué pasa? Cuando nosotras tenemos, por ejemplo, mujeres controladoras, estamos hablando de miedo, miedo a perder a mi pareja y miedo a perder a mis hijos. Cuando tenemos una madre controladora, generalmente tiene un tema de que no ha construido una pilar dentro que no sea mamá, sino es una pilar que es exclusivamente mamá. Y como es Y exclusiva, sabes qué, ahí uh-huh. hay otro factor que yo creo que es determinante, que es lo que pasa dentro del género femenino. O sea, porque las mayores críticas que yo recibí cuando yo decía quiero que mi hijo se vaya, era de mis amigas, de mujeres, que me decían, pero Pili, ¿cómo vas a querer que se vaya? Y sí, quiero que se vaya, quiero que se equivoque, quiero que sea feliz, quiero que tenga su espacio, no quiero joderlo más con el tema de la cama, no quiero estar pendiente hasta las 4 de la mañana si llega o no llega a una fiesta, quiero dormir un sábado en la noche sin tener que estar preocupada de si lo chocaron, de si lo robaron, de si, etcétera. Quiero que él asuma su propia historia. Yo igual voy a estar detrás siempre, y él lo sabe, Como pero espectadora lógico, pero las mayores críticas yo las recibí de mi mismo género, de las mismas mujeres. o de tu Entonces creo que mamá. hay algo que no... No, no, mi mamá no, mi Pero, mamá es igual de independiente, pero, pero pero sí de aquí mujeres pares. exacto, porque acuérdate que mientras nos estamos atacando no nos podemos construir, porque lo que yo estoy viendo es el defecto que tiene Pilar, lo que yo estoy viendo es la paja en el ojo que ella tiene y no me tomo el tiempo de poder tener empatía. Recuérdense que la empatía es vital para construir relaciones fuertes y donde crezcamos juntos. Yo te tengo que entender para poder aportarte y tú me tienes que entender a mí. Entonces, en la lucha, Pilar, para que tú lo entiendas más fácil, ¿cómo es más fácil manipular a las mujeres, juntas o divididas?
Dividida, obvio, Entonces, obvio. el sistema sexista hace que nosotras nos dividamos para poder manipularnos y que tú te Por sientas supuesto. culpable cuando dices que tú quieres que tus hijos se vayan, porque sientes la culpa de que otras te están diciendo, wow, qué mala madre es. Pero independientemente de lo que las otras te digan, tú misma como Pilar comienzas a evaluar qué te dijo tu mamá, qué te dijo tu tía, lo que nosotros llamamos el guión. Ese guión que nos construyen desde niñas, donde nos dicen y nos dan un minene para que los cuidemos y nos dan un biberoncito y nos dicen que vamos a ser buenas madres, desde pequeña nosotras vamos construyendo ese guión donde nos define ser mamá. ¿Qué me preocupa? Que muchas mujeres se han olvidado de ser mujeres en el proceso y como son mamás 24/7 se convierte en un FBI. Y tengo muchas madres que no están entendiendo que el control es una forma de violencia igual que el abandono. O sea, los chicos que están siendo Sí, víctimas del sí. control y están siendo abandonados porque mamá sale a trabajar y se olvida de mí y porque mamá de repente dura, qué sé yo, 2 semanas y no como con ella, es una manera de violencia. De hecho, ayer me escribía una amiga, me decía, wow, Elaine, yo trabajo en un preescolar y un niño decía en el preescolar, muy feliz, que su mamá iba a ser su nana durante una semana porque tomó vacaciones. O sea, el hecho de él decirlo en el aula significa que para él es un orgullo compartir una semana con su mamá porque como trabaja tanto no la ve. Entonces, es una de las cosas que lamentablemente vemos con mucho pesar porque a los hombres no se le etiqueta cuando no comparten con sus hijos. Un hombre que se Pero si muestra... a mí me pasa, hay algo que yo siempre cuento, que me pasa siempre en las entrevistas nacionales o internacionales, que dentro de la pauta de los periodistas siempre está preguntarme cómo yo he logrado equilibrar mi vida de mamá y dueña de casa con el éxito profesional que tengo en América Latina. Y cuando me lo preguntan, yo siempre digo si esa pregunta se la harían a un CEO, a un gerente general de una multinacional que también sale 15 días del mes, y la respuesta del periodista siempre es, no, esa pregunta no está en pauta. Entonces le digo, cuando te la respondo un hombre, te la respondo yo, digamos, porque a mí me parece insólito que lo que para mí es culpa y abandono de hijos, para ese hombre sea éxito laboral, digamos, déjate joder. O sea, no, o es éxito para los dos o es culpa para los dos, pero Pero no me Pilar, haga sentir a mí abandónica y a él exitoso, porque resulta que yo salí, ¿me entiendes? O sea, esos micromachismos ay, qué bueno, tengo un marido que me ayuda en la casa, cuando no ayuda en nada, el hombre comparte las mismas responsabilidades, o es tan bueno que me ayuda con los niños como si no fueran de él. exacto. Eh, Creo que son frases, o esa ama de casa que dice, no, yo no hago nada, validando a las que sí trabajamos fuera de la casa, y las que trabajamos fuera de la casa dicen, no, yo trabajo, cuando debiéramos decir yo trabajo fuera, para que validemos a las que trabajan dentro, digamos. Creo que hay un tema con el lenguaje que es fundamental ahí. Pero hay una parte importante. Acuérdate de la frase, los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa. Es una frase muy latinoamericana, muy sexista, donde todo lo que pasa dentro del hogar es culpa nuestra. Si a un chico le fue Sí, mal en claro. matemáticas, mamá es la culpable. Si, por ejemplo, el arroz se quemó, mamá es la culpable. Pero si hay mal sexo, mamá es la culpable. Si él te es infiel, te fuiste tú porque envejeciste, porque no te hiciste la cirugía, porque tú le dijiste que no. O sea, nosotras somos la culpable de lo que pasa dentro del hogar y ellos son los culpables de lo que pasa fuera del hogar. Y eso tiene que ver mucho con la parte económica. A un hombre no se le perdona, Pilar, que no lleve dinero a la casa o que pierda el trabajo. A un hombre no se le perdona que no tenga poder económico, porque ese es su rol. A nosotras sí se nos perdona que nosotras de repente no tengamos trabajo y tengan que mantenernos, siempre y cuando nos ocupemos del hogar. Y por eso es que estamos trabajando con este tema, para que podamos deconstruir todas esas basuras que nos han venido introduciendo durante tantos años y entendamos que la crianza amerita humanos que entiendan que los roles son de ambos. ¿Cuál es el problema que tengo? Y por eso quería trabajar este tema contigo. Una de las cosas que veo con más frecuencia es la violencia que hace mamá. No hablamos de eso. La violencia que hace mamá no siempre es con golpes. Cuando hablamos de violencia, hablamos de esas madres que le exigen a los hijos que sean lo que ellas no fueron o que simple y llanamente que cumplan los sueños que ellas no cumplieron. Tengo muchos chicos que me dicen, Elaine, me inscribió en ballet y yo odio el ballet, pero ella entiende que eso es lo que yo tengo que hacer y no me escucha y no me dice, Elaine, ¿qué te gusta? Tengo madres, por ejemplo, que siempre están viendo nada más lo negativo que hacen sus hijos, no ven lo positivo. Entonces, cuando vemos todo ese escenario,
que tenemos hijos que literalmente no se sienten suficientes. No sé si tú lo ves allá en Chile, pero aquí me pasa mucho que la autoestima de los chicos está en unos niveles que tenemos que trabajarlo, porque por eso se meten mucho en conductas delictivas, el tema de del uso de sustancias, alcohol O sea, y ese tipo de yo cosas. creo que acá y América del Sur en general se caracteriza por lo abandónico de ambos papás. O sea, creo que la mamá es más verbalizadora, habla más, Ujú. y por lo tanto es más sancionadora desde el lenguaje y más descalificadora desde ese lugar, que probablemente el rol de lo masculino, que yo siento que en América del Sur ha ido evolucionando y se ha ido metiendo en este rol educador y participando, sobre todo en la generación de los 30. Creo que donde está más la crema es la mía, que es la de los 50, que estamos formateados, heteronormados, digamos, Exacto. y que desde ahí nos dividieron en todo el proceso. Pero creo que el lenguaje femenino es súper hiriente. Tiene la característica de ser doble vincular, por lo tanto parece dulce pero es agresivo. Y Exacto. esa contradicción en que yo veo a mi mamá con dulzura, donde ella la veo cocinando, pero al mismo tiempo me saca en cara que cocina para mí, ese juego es súper dañino psicológicamente, digamos. Que Y ese tú, juego no lo tiene el hombre porque el hombre es mucho más directo. Cuando daña, daña frontal, que no por eso va a ser menos dañino, pero daña frontal, digamos. La mujer es como por el lado, y eso hace que se confunda mucho más. Es como que mi mamá ha dado todo por mí, pero al mismo tiempo me ha hecho mierda, digamos. Es como, exactamente. ese doble mensaje es el que yo siento que es terrible. Y me pasa mucho con adolescentes, por ejemplo, en talleres que hemos hecho, cuando de alguna manera le decimos, ponte audífonos emocionales y trata en la manera de lo posible de socializar con tu mamá menor cantidad de tiempo. Cuando entras, por ejemplo, saludas, le das un abrazo y te vas a tu cuarto. O sea, tratando de construir esa autoestima durante 1 o 2 semanas, saber cuáles son los cambios que se dan. Pilar, son increíbles. O sea, los cambios que se da cuando nos desconectamos de esa persona que lamentablemente amamos, pero que nos destruye con comentarios, con mandatos, es hasta penoso. Y por eso quise hacer este live contigo, porque tenemos que revisarnos como madres. No sé cómo tú identificas o qué tú opinas. ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta si es una madre controladora y posesiva? ¿Cómo tú podrías describir esa característica Porque, en madres? porque yo creo que esa madre tiene dos características súper centrales en su forma de actuar. Una es la rabia y otra es el miedo. Creo que son dos cosas que se le notan que la transpira, suda rabia, suda enojo y suda miedo. Miedo a perder a ese hijo, miedo a perder el control de ese hijo o de esa hija, pero al mismo tiempo rabia de sentir que su vida personal se anuló y la cedió en favor de esto que ama, por supuesto, pero que no ha sabido nunca poder separar el ser mamá con el ser persona, porque ni siquiera digo mujer, digo ser persona. Exacto. Eh, que implica ser humano, que implica que había una pregunta por ahí que decía cómo se logra el equilibrio entre el ser mamá y el desarrollo personal. Bueno, recuperando sueños, preguntándole a esa niña interna que tengo yo acá adentro, qué sueños le quedaron pendientes y cuáles son los que yo tengo que ser capaces de gratificar a lo largo de mi vida adulta, digamos, y empezar a hacerlo y aprender a pedir ayuda, aprender a decir no puedo, aprender a decir no quiero, aprender a decir no. Yo insisto que cuando las mujeres aprendemos a decir esas tres palabras, no, no quiero y no puedo, se nos arregla la mitad de la cabeza. Y estoy cansada, digamos, estoy cansada. Y claro, no tengo ganas, o por favor ayúdenme, o sea, creo que todas ese tipo de situaciones facilitan que yo pueda entender que ser mamá es una parte de mí, no es todo yo. Y por eso que además, porque además hay muchas preguntas de mujeres que han decidido no tener hijos y que están contando sus historias de lo mal que lo pasan, porque la misma sociedad las castiga y todo el mundo les pregunta cada vez que están y bueno, ¿y cuándo? ¿Y vas a tener o no vas a tener? Etcétera, ¿quieres o no quieres? Pero ¿cómo no vas a querer? Como un mandato que pareciera ser que si no se usa el útero para concebir es como si no tuviéramos identidad femenina, que creo que tiene que ver Exacto. un poco con toda esta cosa patriarcal, que además, ¿sabes, Laina? A mí lo que me pasa también que
que me encantaría que los hombres que están metidos en este chat entendieran que el modelo patriarcal no solo nos cagó a nosotros, también los cagó a ellos, digamos. O sea, no, aquí no ganó nadie, aquí a ellos les enfatizó la competencia, los hizo sobrevalorar el pene más allá de lo razonable, los hizo competitivos en lo laboral, les anuló la expresión de emociones porque no podían ni llorar. O sea, a todos nos cagó el modelo patriarcal, y cuando se entienda que el feminismo no es una lucha contra los hombres, sino con los hombres para poder vivir la igualdad, y que hay que desexualizar la relación hombre-mujer en espacios que no son consensuados, como la calle, el trabajo o lo que sea, vamos a caminar hacia otro mundo, hacia otra sociedad, pero con ellos, no sin ellos. Y mientras nosotras no podamos entender que nosotras no vivimos solas, porque hay un tema con el feminismo que me preocupa, se ha tergiversado bastante y muchas mujeres entienden y hablan de feminismo desde la ira, donde entienden que vivimos solas y que los hombres son los malos, que todos son infieles, que todos son violadores, que todos son culpables. No es cierto, hay muchísimos hombres buenos, hay muchísimos hombres que están luchando para que nosotras y ellos tengan los mismos derechos. Lo que pasa es que mientras nosotras no deconstruyamos el machismo que nosotras tenemos, no los vamos a ver. Muchas mujeres me Y dicen, por eso que es tan importante, y por eso que es tan importante positivizar que la educación de los 30, la gente de la generación de los 30, está educando distinto. Son papás y son mamás que coparticipan del proceso de los hijos, que coparticipan de la responsabilidad de la casa, que coparticipan del presupuesto y de lo económico. Y, o sea, hay otros cánones, están como reseteados esa generación. Pero de ahí hacia arriba todavía está como construido este modelo que por supuesto sigue dañando a las generaciones que vienen. El problema es que acuérdate que esa generación de los 30, los padres todavía son jóvenes e influyen mucho en el tema de crianza. ¿Cuál es el problema? Esa generación de los 30 está trabajando, es la generación más productiva ahora mismo. Y esa generación tiene que dejar sus hijos, en muchos casos, con los abuelos. Y entonces ahí viene el tema del cruce de un modelo de crianza que lamentablemente todavía se mantiene el sexismo, donde las niñas son las que cocinan, las niñas son las que recogen, los varones son los que juegan, que se suben en la patineta. Entonces ahí viene el choque donde yo tengo que convivir con mi mamá, pero sin irrespetarla. Precisamente porque yo quiero que mi hijo aprenda un modelo más democrático, pero tengo a mamá diciéndome que cómo va a ser que yo te críe de esa manera y viene la imposición. Tú sabes que viene algo también que es bueno resaltar, Pilar. La generación que creció en medio de la dictadura, por ejemplo, mi mamá, que viene de una dictadura y tuvo que vivir una infancia y una adolescencia con mucha represión, como le llamamos la generación del silencio, donde los niños no existían, donde lamentablemente tenían que sobrevivir bajo una opresión que venía directamente del sistema, tienen un modelo de crianza que lamentablemente se reprime todas las emociones y de alguna manera impacta en cómo se pueda manejar el tema de la maternidad. Mi mamá fue muy controladora, sumamente controladora. A mí me daban una pela todos los días por si me había portado mal. Para yo poder deconstruir ese modelo de violencia, yo tuve que desaprender, leer mucho, ir a terapia y sanar, porque yo no quería reproducir eso mismo en mis hijos. Y mi hija, por ejemplo, de 18 años, se va ahora a vivir fuera un año y yo estoy feliz. Y cuando lo digo, la gente me dice, Laine, pero ¿cómo tú me vas a decir eso si tienes 18 años? Porque a mí nunca me dejaron viajar. Porque a mí nunca, cuando yo solicité una beca, mi mamá me dijo, si te vas, no vuelves. Y yo lo primero que decía, yo no quiero que mis hijos vivan eso. Entonces, cuando hacemos eso, que es de construir lo que nosotros aprendimos y sanar las heridas, porque mucha gente me dice, Laine, es que mi papá fue muy malo, mi mamá fue muy mala y mantienen ese dolor ahí. Jamás voy a poder criar sin heridas porque estoy criando desde el dolor. Pasa lo mismo que las mujeres que me dicen, Elaine, todos los hombres son infieles, son unos perros toditos, no los soporto, yo no encuentro hombres. Cuando limpies los lentes y sanes tu herida con esa relación que te hizo daño, vas a encontrar hombres buenos. O sea que Sí. tenemos que limpiar la mirada. Y además de eso, creo que para positivizar el mensaje, creo que hay como una especie de fórmula, digamos, que es a mayor crecimiento personal, mayor relación, mayor sanación con tus antepasados, mejor presente y futuro, digamos, en todo orden de cosas. O sea, creo que es muy difícil construir un presente y un futuro si uno tiene dañada la relación con sus antepasados, llámese padre, madre, abuelo o abuela, digamos.
el sanarla no implica necesariamente entenderlo todo, perdonarlo todo, pero sí aceptarlo como parte de lo que está conmigo y de cómo yo voy a hacerme cargo de eso que me produjo daño para construir un presente, pero no como excusa, porque si no voy a tener 30 años y voy a Exacto. seguir contando historias de mis papás, digamos, no voy a hablar nunca de mí, porque todo lo que me pasa a mí tiene que ver con que mis papás se separaron o mi papá me golpeó o lo que fuera, y siempre hacia atrás, por lo tanto, creo que, y por eso que agrego también dentro de la fórmula el desarrollo personal, que tiene que ver Exacto. con tu sanación, con tus sueños, con tus proyectos, con tus pasiones, y que ya no involucran a esos antepasados, sino que son tuyos y que están depositados primero en el presente y que a partir de ahí se va a construir el futuro. Pilar, en las películas las víctimas siempre mueren. Siempre. Los protagonistas son, yo diría que invencibles. Entonces, lo más fácil es ser víctimas, pero al final nosotros morimos en nuestra propia película. Y es una de las cosas que siempre le digo a las madres. Para poder tener hijos protagonistas, nosotras tenemos que dejar de ser las víctimas y decir que mi mamá, que por mi papá, que por mi abuela. Y hay una serie de cosas que venimos trayendo. En el caso de la autoestima, tú sabes que hay un tema. Cuando yo tengo una madre que dice, no, mis ojeras, no, que mira, tengo que hacerme una cirugía para quitarme esto y tengo que arreglarme, mira, tengo los senos que parezco taína de los libros de sociales. ¿Qué yo estoy viendo? Mi hija me está viendo a mí y dice, pero yo soy tan fea como ella. ¿Cómo voy a construir una autoestima adecuada si mamá se odia? Entonces necesitamos reconstruir la autoestima nosotras para poder criar hijos que se amen. Y para eso necesitamos entender que somos suficientes, que somos importantes y que somos valiosas. Pilar, ¿cómo tú Mira, puedes? hay preguntas acá que quiero Ok, hacértelas, que está preguntando la gente, que es ¿cómo puede un hijo o una hija ayudar a que su mamá sea menos controladora? bueno, yo siempre, lo primero es no querer cambiarla, en mi caso. O sea, aceptar que mi mamá tiene un tema emocional que la está haciendo controlar. Miedo, de alguna manera herida de infancia, cualquier situación que está haciendo que ella críe desde el miedo. Y lo más importante es hablar desde el amor. Yo siempre he dicho, cuando hablamos desde el amor, podemos conseguir que el otro no entienda. Yo siempre le he dicho a la gente que hacer cita con sus padres es muy valioso, así como le digo a los padres que hagan citas con sus hijos. Es como cuando tú vas al dentista porque te importa tu diente. Vamos entonces a hacer citas con nuestros padres, papá y mamá, los quiero invitar a cenar. Llévalos a un restaurante muy lindo, si eres adulto, invítalos a conversar desde la empatía. Fuera de la casa. Fuera de la casa, por favor, porque así como que el ambiente se da como porque te quiero realmente halagar, pero también quiero decirte algo No, y importante. además cambia la distribución de los roles. Yo siempre terapéuticamente, cada vez que hay que hablar un tema complicado, siempre los saco de las casas, Exacto, porque tú entras a una casa y ya tienes los roles prefijados. Afuera exacto. de la casa, sentados en una mesa, está todo parejo, por lo tanto es mucho más posible el poder encontrarse en otro rol y por lo tanto conversar. Y ahí el concepto de cita me parece hermoso. Dale. Sí, y funciona mucho. Entonces, cuando hacemos una cita, después de nosotros poder compartir un momento ameno donde hablamos de cosas banales, también desde el amor decir cuánto los amo, qué tan importantes son ustedes en mi vida. Y después de decirle todo eso, nosotros entonces comenzamos a hablar, mira, me siento de esta manera y me gustaría que pudiéramos negociar de qué manera podemos mejorar este escenario, porque los amo y quiero tenerlos en mi vida, pero así no puedo seguir. Cuando hablamos desde el amor, casi siempre se oye lindo y casi siempre papá y mamá entienden. Obviamente hay padres Sí. que no entienden porque tienen una situación difícil, entonces recomiendo escribir una carta. Las cartas, por lo menos en mi ambiente de trabajo, funcionan mucho. O buscar un adulto de confianza que sea muy cercano a papá y a mamá que nos pueda ayudar como mediadores, para que ellos de alguna manera puedan entenderlo con la presencia de ese adulto que pueda ayudarnos a nivelar las emociones. Porque hay muchos padres que se ponen violentos cuando le tocan teclas emocionales y sobre todo cuando los hijos los enfrentan con miedo. Entonces entiendo que ese modelo, no sé tú qué aportas, entiendo que ese modelo puede funcionar. Absolutamente. Y también voy a decir algo que es súper fuerte, ¿eh? Pero creo que a ratos también es súper sano despedirse, por lo menos por un rato. O sea, poner distancia, cosa de que esa mamá entienda, si es que quiere entender, y yo también me pueda sanar fuera del contexto, porque hay muchas veces que la toxicidad en las relaciones padre-hijo es tan fuerte que es necesario alejarse,
aunque sea doloroso lo que estoy diciendo, pero hay veces que no se puede generar ni la cita, ni la carta, porque frente a la carta a lo mejor voy a obtener descalificación, o frente a la cita va a ser lo mismo, porque el orgullo y el miedo del cambio en cierto grupo de adultos es muy fuerte. Entonces, hay veces que hay que irse nomás, y hay que formar una vida y ser independiente, y esperar que la misma vida pueda dar la posibilidad del reencuentro, pero desde un contexto distinto, donde yo ya me enfrento a mi mamá o a mi papá como adulta, y por lo tanto ya sin el miedo a ese reproche, porque me puedo parar e ir a mi casa, digamos, y no es que me paro y me voy y nos vamos todos juntos y yo duermo en la pieza al lado. O sea, creo que hay veces que la despedida también es sanadora, porque hay que confiar que la vida es mucho más sabia que uno y va a permitir probablemente que el flujo permita un reencuentro. ¿Y qué tú le dices a esos adolescentes que no se pueden ir? Que tienen lamentablemente que vivir con una mamá tóxica, con una mamá insoportable, con una mamá que no la acepta. Que lo que yo he hecho en situaciones así es incentivar todo tipo de trabajo externo, social o deportivo de esos adolescentes, que de alguna manera les llene el corazón y les llene el espacio, cosa que además en casa estén lo menos posible, pero que Audífonos fuera de casa, emocionales, Pilar. eso, los audífonos emocionales, tal cual, llegamos al concepto, vamos que se puede. Audífonos Sí, porque emocionales. que en el fondo tiene que ver con estar haciendo una relación de pareja sana, actividad social de ayudar a otros que probablemente estén pasando lo mismo que yo, mucho deporte, alguna actividad artística, estar estudiando violín, piano, no tengo idea, guitarra, y que de alguna manera eso ocupe mucho tiempo de mi vida, cosa de yo pasar la menor tiempo posible en esa cosa tóxica, y cuando además paso tiempo, como yo estoy muy bien, porque he ido cubriendo esos espacios, objetivamente llega a manejarse mejor porque ya no hay tanta tensión en la cotidianidad, digamos. Y eso, por eso te digo, el tema de los audífonos emocionales a mí me ha funcionado también, porque hasta con los adultos, tengo adultos que me dicen, Elaine, es que yo tengo que llamar a mi mamá todos los días porque si no se incomoda. Bueno, pues entonces lo que haces es, si la tienes que llamar, mami, te llamo ahora que estoy en una reunión, hablamos después, mi amor, mami, te amo, pa, cierras y ya. Ahora, si tu mamá te llama y te insiste, simple y llanamente no cojas la llamada. Vamos a comenzar a desconectarnos un poco para que podamos respirar lo que yo llamo vamos a decir que una relación política. Es como cuando tenemos una relación con un enemigo que sabemos perfectamente que habla mal de nosotros a nuestras espaldas, que nos vive atacando, que nos vive diciendo, no lo vamos a enfrentar a violentarlos y a decirle tú, no, simplemente hola, buenos días, una relación literalmente educada y yo por mi lado y tú por el tuyo. Entonces, es, Mira, hay una pregunta de una señora que no quiero que se me pase porque estoy intentando leerlas. Gracias a todos los países, entre paréntesis. Me cansaría de nombrar todos los países porque está Estados Unidos. Hay gente hasta de Europa que no sé cómo no está durmiendo, pero bueno, gracias. Gracias a toda América del Sur que está. Gracias a mi Chile querido, que hay mucho de tu país, hay mucho argentino, hay mucho uruguayo, peruano, mexicano, venezolano, colombiano, nada. Latinoamérica Gracias. entera. Bueno, una mujer pregunta si obligo a mi hija a ir a cierto colegio, ¿está mal o eso es ser controladora? Es que todo va a depender, Pilar. Yo entiendo que nosotros como padres tenemos el timón del barco mientras son niños y adolescentes. Y hay situaciones, obviamente, donde el colegio lo tenemos que elegir por una situación de conveniencia, de económico, de distancia. Lo que sí tenemos que mantenernos conectados con ese chico para saber cómo se siente en el colegio, porque tú no haces nada con tener un hijo con excelentes notas si se siente deprimido y si se siente que no vale. O sea, necesitamos priorizar lo más importante, que son las emociones que no se construyen con dinero. Siempre le digo a los padres que las decisiones que tomemos no le destruyan la vida a nuestros hijos. Ese siempre va a ser la meta. Ahora, porque estas cosas manipuladoras o controladoras, según tu experiencia, ¿ocurren igual con todos los hermanos o tiende a ocurrir más con un hijo que con el otro? Me Mira, refiero a la relación entre... realmente aquí yo lo veo, una madre controladora va a ser controladora hasta con el perro. O sea, una cosa, Perfecto. yo tengo, por ejemplo, parejas, hombres, porque tú sabes que trabajo mucho el tema del masculinismo, que es lo mismo que el feminismo, pero en la parte masculina. Y cuando Ujú. trabajo con los hombres, muchos hombres me dicen, Elaine, no quiero llegar a mi casa, o me quedo en el parqueo hablando con los vecinos, o pido horas extras en el trabajo, o, por ejemplo, si vamos de fin de semana, me invento un viaje porque no quiero irme con ella.
porque no la soporto, porque me tiene cansado, porque vive controlándome, revisándome el celular, revisándome los pantaloncillos. O sea, es ¿Y una qué mujer pasa cuando, controladora. y qué pasa cuando esa relación, porque ahí me parece que hay un tema que también se repite mucho, cuando esa relación es con la madrastra o con el padrastro, porque hubo una relación, hay una relación ensamblada y el control está ejercido por la mamá que está afuera, o a ver, no, te lo voy a ordenar. Yo mamá, me separé, yo vivo con mis hijos, pero tengo un padrastro que intenta controlar a mis hijos. O al revés, yo tengo una pareja, nos llevamos increíble y resulta que la madre de los niños de mi pareja es una hincha pelota importante y controla la relación con sus hijos. ¿Cómo se maneja, de acuerdo a lo que a ti te ha tocado ver, este tema de las relaciones ensambladas y de cómo uno va manejando esta situación con personas que no están metidas en el vínculo, pero que sí están metidas en el vínculo, digamos? Mira, lo más importante es aclarar que yo no soy terapeuta, yo soy educadora sexual. O sea, ustedes Sí los lo terapeutas... sé, pero tu experiencia, ay, Sí, pero claro, eso lo pero tengo para que, clarísimo. pero para que no vayan a decir los profesionales que yo estoy compitiendo con ellos, eso es muy claro, tú sabes, porque después me mandan los perros aquí a la casa. El que diga eso, que se haga terapia porque está con problema él, digamos, no, estoy Ok, preguntando de tu experiencia. lo importante es que lo Déjate dijiste tú. joder, dale. Mira, lo Ojalá la más... mitad de los terapeutas tuvieran tu experiencia. Gracias, Pilar. Lo más importante es entender que quien tiene paz no jode, no molesta ni se mete en la vida del otro. Cuando tengo un padre que está literalmente metiéndose en una familia construida, lo que nosotros llamamos una nueva familia, te está diciendo que lamentablemente o sigue apegado a esa relación, o sigue herido por algo que pasó, o simple y llanamente no tiene paz, no tiene una vida lo suficientemente tranquila para poder dejar que ese hijo fluya en su nueva familia. Cuando tenemos, por ejemplo, yo tengo muchas madres y cuando los hijos se van de fin de semana, no dejan ni siquiera que los hijos se vayan con ellos sin llamarla, o por ejemplo, si el hijo come algo que a ella no le dijeron, comienza entonces el pleito o le explota el celular al hijo porque el hijo simplemente la está pasando bien y subió un selfie con la madrastra. Tenemos una madre que lamentablemente está, mira, el comportamiento de los demás siempre intenta decirnos algo, Pilar. Si tengo una mujer o un hombre que está literalmente metiéndose en esa familia de una manera tóxica, quiere decir controladora y posesiva, me está diciendo que no tiene paz en su vida de divorciado o no tiene ¿Y qué paz hago con eso? bueno, ¿Cómo lo manejo? lo recomendable es poner límites claros. O sea, Ok. legalmente yo puedo poner límites claros. Hay muchísimos abogados de familia que se encargan de poner límites porque obviamente esa persona no va a entender por las buenas. Pues entonces hay Ujú. límites donde yo puedo sentarme con un abogado y decirle, mira, él me está haciendo tal y tal cosa y esa persona inmediatamente hace eso, mi hijo y yo nos sentimos violentados. Bueno, pues entonces legalmente podemos ir a juicio y tener lo que nosotros llamamos políticas legales para que esa persona obviamente tome su, Sí, vamos lo a que decir que nosotros en Chile lo llamamos mediación. exacto, porque hay personas que no le interesa ir a terapia y no podemos obligar a nadie a ir a terapia. Y hay personas que lamentablemente no entienden por las buenas, pues entonces tenemos que utilizar la ley para poderlo hacer entender. Y ahora como para ir entregando sugerencias a la gente, de acuerdo a lo que yo he ido viendo en las preguntas, no sé si tú has visto algo que a mí se me ha escapado, pero eh, ¿cómo, ¿cómo yo ayudo a esa mamá que sabe que la está embarrando, que sabe que es controladora? ¿Qué tendría que hacer? Porque mi sugerencia sería que empezar a buscar proyectos personales, que empezara a ser feliz ella, que se preguntara quién es ella y no en relación a lo que hace. Pero hay algo más que tú hayas podido observar que es importante que esa mujer pueda trabajar para superar esta cosa de apego tan viciado y esta distorsión, porque al final es una distorsión en el concepto de amor, porque lo más probable es que esa misma fórmula la tenga con la pareja o la haya tenido con sus propios padres y sea una estructura muy rígida y muy aprendida ya. Mira, a veces, lamentablemente, las pérdidas son las que la hacen entrar en razón. Yo tengo adolescentes, por ejemplo, que están usando drogas y lo hicieron para hacerle daño a mamá. Elaine, yo estoy consumiendo drogas porque es de la única manera que la puedo hacer entender que me está jodiendo la vida. Yo, por ejemplo, tuve sexo y estoy teniendo relaciones sexuales para canalizar mi ira y que ella se entere. O sea, hay situaciones, por lo menos con adolescentes que yo trabajo, que es una agresión directa a mamá, porque ella me tiene la vida jodida, porque me tiene cansada, y yo lo que estoy haciendo es llamando su atención, bebiendo mucho, llegando, no respetando reglas,
utilizando, por ejemplo, sustancias tóxicas, porque yo sé que de la única manera que la voy a dañar es cuando me dañe yo. Eso es un concepto muy delicado. Y uno Pero podría entender entonces ahí que cuando los hijos manipulan a los padres o a las madres, hay, hay algo en el vínculo que se dañó desde el amor, desde el control, desde los límites. yo pienso que sí, Pilar, porque el respeto es bidireccional. O sea, muchos padres me dicen, el Aine no me respeta, pero en algún momento lo irrespetaste, en algún momento no lo escuchaste, y él o ella aprendió a hacer lo mismo. Recuérdate que nosotros somos el molde del helado. Tengo muchos, por ejemplo, en el caso tuyo, de padres que me dicen, me están manipulando, ese hijo lo que quiere es destruirme. Y cuando me voy a hablar con el hijo o la hija, quizás ya está destruido hace mucho y no tiene otra manera de relacionarse con el mundo que no sea desde la herida y desde el dolor. Cuando tenemos infancia de 0 a 10 años y adolescencia de 10 a 19 años, tenemos una etapa de formación y sobre todo el desarrollo del lóbulo frontal, que es la parte que nos ayuda a tomar decisiones y a ver el A mundo. controlar impulsos. Ujú. Exacto. Cuando atacamos en esa edad con violencia, el cerebro literalmente activa el cerebro animal. Y lo primero que hacemos es, de alguna manera, defendernos. No tenemos una mediación de decir, mi mamá estuvo herida, mi mamá fue víctima de abuso sexual, no, no, esa conexión es muy difícil que se dé de empatía con mamá, sino que esa persona que me ama me está dañando. Y Ajá. cuando vamos creciendo, esa ira se convierte en rebeldía. Y un adolescente rebelde es un adolescente que literalmente no tuvo una conexión amorosa desde la infancia y desarrolló una ira que se fue alimentando como una bola de nieve. Siempre he dicho que la imposición y el autoritarismo es la gasolina de la rebeldía. Y Ujú. cuando tengo un padre que me dice me están manipulando, tengo un hijo que de alguna manera aprendió que la manipulación es el recurso de relaciones con mamá y papá, porque papá y mamá también manipularon, porque desde el amor entendieron que con una nota se sería buen hijo, que con una calificación yo te iba a aceptar. Y esa parte entiendo que es importante. Ahora, yo te quiero proponer algo. Hay dos temas que a mí me interesaría hablar contigo en próximos contactos, digamos, la próxima semana o lo vamos viendo juntas por nuestro WhatsApp. Ujú, Uno tiene que ver con el tema de la sexualidad, de los juguetes sexuales ujú. y de cómo vivir una sexualidad más plena y de alguna manera no asociada ni a la violencia, que a mí me parece que es un temazo en América Latina. Ujú. Muchas mujeres casadas o con parejas por muchos años son violadas todas las semanas, Ujú. porque no entienden el concepto de violación, porque suponen que ese marido tiene derecho a subirse arriba mío y penetrarme porque le dieron ganas, digamos. Y la otra cosa, porque se nos va a acabar el tiempo, es el tema de los límites con los hijos. ¿Te parece Ujú. buena idea? Me encanta. Esto va a quedar grabado 24 horas en mi Instagram. Sigan a Elaine Feliz 1 y a Pilar Sordo Oficial. Los queremos mucho. Se nos van los minutos segundos. Te quiero, Te amiga.